verdadera riqueza está en la diversidad. Hay muchas rutas lejanas, montes por explorar. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Es nuestra cultura, cultura en ruta. La verdadera riqueza está en la diversidad. Hay muchas rutas lejanas, montes por explorar. Despertar. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Es nuestra cultura, cultura en ruta. Esto que somos y lo que seremos, esto que somos y lo que seremos, es nuestra cultura, cultura en ruta, es nuestra cultura, cultura en ruta. Bueno, un nuevo episodio más de Cultura en Ruta y en la ocasión de hoy nos encontramos con alguien maravilloso, una persona que nosotros en lo personal admiramos bastante, ¿sí? Es una persona que siempre que tengo la ocasión desde que lo conocí suelo mencionarlo porque su trabajo siempre me lleva a reflexiones, a pensar situaciones e incluso a recomendar que le echen un vistazo a su trabajo porque tiene una mirada muy interesante. Mira las cosas desde otro ángulo y es alguien que... eh, no teme decir lo que tiene que decir, que a veces se pregunta cosas y habla de cosas que son difíciles a veces de abordar, de conversar, pero creo que también eso es importante para que nosotros no lo callemos y no nos traguemos lo que tenemos, lo que sentimos al respecto, y para mí eso es lo interesante de este hombre. En esta ocasión tenemos de invitado a Camilo Restrepo y es un placer para nosotros saludarlo. Camilo, cuéntanos un poco quién eres para que nuestros oyentes te puedan conocer. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo soy artista visual, tardío. Yo estudié primero ingeniería mecánica y después a través de la fotografía llegué al arte. Y pues dedico casi todo mi tiempo a hacer proyectos y propuestas relacionados con arte y con crítica y conversaciones de las temáticas que me interesan. Dentro de esas temáticas de tu interés, para contarle y digamos como contextualizar más al público, cuéntanos un poco cuáles son esos temas, digamos como recurrentes en tu trabajo. Hay dos, y son dos temas que se entrelazan en términos de que tienen que ver con utopías. Entonces, pues, digamos, la temática principal es una crítica a una utopía de una sociedad libre de drogas. Es una utopía que tiene como imbricada una guerra que lleva ya más de 50 años y es para mí una guerra fallida, que es la guerra contra las drogas. La intención inicial, además de ser pues, una guerra política, era que en Estados Unidos dejaran de consumir drogas y 50 años después pues, se sigue consumiendo muchas más drogas que antes. Por eso digo que es fallida, es una guerra que trata de atacar la violencia que genera la ilegalidad de las drogas con más violencia, y lo único que hace es entrar en unos círculos viciosos donde la violencia se va replicando y se va aumentando. Entonces, ese por un lado, trabajo mucho con lo que me tocó vivir.
Yo nací en el 73, crecí en Medellín en los 80s y en los 90s, entonces me tocó vivir toda la violencia del narcoterrorismo. Y por eso es pues, algo que siento como muy propio y que me interesa extender la conversación. Y lo otro que también es el otro camino que les decía que eran dos, tiene que ver con la crítica a una utopía de la perfección individual. También es algo vivido muy cercano porque casi por 40 años viví miserablemente dentro de mi cabeza. Y esa utopía de la perfección individual pues nos lleva a que tengamos estados de ansiedad bastante fuertes, de depresión, que nos estemos comparando con las otras personas, más aún en este momento con las redes sociales, que no se permita el error, que debamos ser relevantes. Y si no cometemos errores, que seamos perfectos. Y esa perfección individual o ese deseo de perfección individual pues lleva a unos sufrimientos bastante grandes y a unos estados mentales y emocionales muy complicados. Yo creo que el proceso a través del arte, y después lo podemos conversar, ha sido muy cercano a esta parte también y a cómo yo he enfrentado mis propios demonios. Entonces, al igual que con la guerra contra las drogas, casi siempre uno termina como tratando de acallar con violencia esas voces violentas que le cuentan a uno que uno no sirve para nada o que es la persona más pendeja del mundo. Entonces, si en las drogas no se aceptan que las drogas existieron, existen y existirán y que el enfoque no debe ser un enfoque violento contra la erradicación, sino más bien aceptarlas y mirar cómo un manejo de salud pública, por ejemplo, puede ser más efectivo. En este otro camino también hablaríamos de no tratar de no tratarnos con violencia a nosotros mismos, siendo los primeros críticos que tenemos de lo que decimos, de lo que pensamos, de cómo actuamos, sino de aceptar que somos errores con patas y que lo más bonito de las otras personas es precisamente eso, es lo que las diferencia, y lo que las diferencia no es la perfección, sino que son las particularidades que se salen de ese imaginario perfecto al que uno quisiera llegar. Bueno, a mí me resulta muy interesante lo que cuenta Camilo ah, por este lado del no maltratarse a uno, porque a veces uno es muy duro con uno y la violencia se vuelve un hábito, tanto así que se vuelve también como, muchos animales lo usan como mecanismo de defensa, ¿no? Pero eh, cuando yo estaba haciendo mi tesis muchas veces me pasaba que yo pensaba en eso, en que uno está tan acostumbrado a la violencia que uno termina incluso violentándose a uno mismo porque ya es parte del cotidiano. Entonces uno la embarra, se me cayó algo, no, soy un no sé qué, soy esto. No hay nadie, uno ya a los 30 años, ya quien le dice a uno algo, pero entonces uno se maltrata solito porque ya uno está acostumbrado toda la vida a eso, ¿no? Claro, y además, pues ahí hay una parte muy complicada y es que uno cree que cuando uno se está dando palo a uno mismo, los otros también lo están haciendo, pero los otros están tan ocupados dándose palo a ellos mismos que ni siquiera lo están juzgando a uno. Entonces uno es el que más se juzga y piensa que los otros lo están juzgando, y pues es una situación muy dolorosa y muy pesada de llevar, pero finalmente pues pensar que todo el mundo lo está mirando y lo está juzgando es ser muy, pues, de- creerse muy importante dentro de las inseguridades que uno tiene, ¿no es cierto? Que ese sería como el camino para uno, pues,
con más ansiedad curarse la ansiedad de que no vale la pena, creyendo que todo el mundo le está parando bola. Y lo otro que decir de la tesis, cuando yo estudié, yo hice una maestría en estética y arte en la Nacional aquí en Medellín y me estaba dando mucha dificultad terminar la tesis. Yo empecé la maestría en el 2004, terminé clases en el 2005 porque me valieron todas las clases que había hecho en la especialización. Y desde 2005 a mediados del 2007 me tomó 2 años, casi 3 años hacer la tesis y, y no era capaz, ¿sí? Porque me estaba juzgando demasiado y siempre lo que escribía decía, pero es que yo podría escribir mejor y eso, digamos que eso hacía que existiera una parálisis para pensar y para escribir. Y también pensando pues que llegaría el momento en que uno escribiría perfecto y ya, y haría la tesis de un momento para otro. Pero en ese proceso yo me di cuenta de pues, algo que es muy simple, pero que fue un gran descubrimiento y lo sigo considerando un gran descubrimiento, y es que yo escribía lo que podía escribir. Si hubiera podido escribir algo diferente, lo escribía de una manera distinta. Y eso me ayudó mucho a poder empezar a hacer la tesis, porque cada que me empezaba a criticar, pues me decía, pues si yo pudiera escribirlo de otra manera, lo estuviera escribiendo de otra manera. Esta es la manera en que buenamente puedo escribir y no hay otra, porque si hubiera otro, lo estuviera escribiendo de otra manera. Y eso lo hace, pues en ese momento a mí me hizo centrarme un poquito como en el presente y no tener esos sueños donde uno podría ser 1000 veces mejor, pero que llevan como a una quietud y a una parálisis mental y a un sufrimiento muy grande porque uno no es bueno para lo que está haciendo. Lo Simplemente entiendo más de lo que bastante. puede hacer. No, o sea, lo entiendo más de lo que se imagina. Además, me parece muy lindo que nos comparta esta conversación con usted mismo, porque usted está hablando con usted mismo diciéndose, usted está escribiendo lo que usted puede escribir. Y esto me parece del carajo porque yo también tuve una situación similar cuando estuve escribiendo la tesis, hablemos de eso, ¿por qué no? Yo soy disléxico. Entonces, llegó un punto en el que yo ni siquiera sabía que era disléxico. A mitad de carrera, un profesor, Adrián Gómez, un profesor cubano genial, em, se dio cuenta de mi dislexia. Yo ni siquiera sabía que la tenía. Iba a mitad de carrera, había pasado bachillerato, mitad de la carrera. Y ya cuando llegué al momento de la tesis, yo ya sabía que tenía dislexia. Y yo tenía mucho miedo, ¿sí? Porque un documento de ese tamaño, con esas condiciones, para la universidad, que ya era lo único que me faltaba, yo tenía miedo de que no me la fueran a aprobar, porque no importa cuánto me esfuerce yo creo que está escrito perfecto, otra persona lo lee y está escrito terrible. Horrible. Y tuve la misma conversación, Camilo. Tuve que hablar conmigo mismo y decirme, usted escribe las cosas como pueda, ¿sí? Ya luego alguien le ayudará con el tema de corrección de estilo, usted mirará cómo hace. En ese momento no estaba ChatGPT, hubiese sido muy bonito tenerlo de mi lado, porque habría facilitado bastante las cosas. Pero sí, creo que esas conversaciones son muy lindas con uno mismo porque hacen que uno reflexione acerca de la vida, aprenda de uno y también aprenda a aceptarse. Y yo creo que hay una cosa también que a mí me parece muy importante que tú hablabas ahorita de las redes sociales y de las exigencias. Siento que, pues no sé cómo habrá sido en la época, por ejemplo, cuando tú estabas más pequeño, pero en esta época más actual, que no es tan lejana tampoco, las exigencias son impresionantes y con todo este tema de las redes hay un montón de gente mostrando que tienen su vida perfecta y todo perfecto. Entonces, por ejemplo, hablemos de los artistas. Uno ve otros artistas que muestran en sus redes que la vida no les cuesta nada y que entonces están solamente viviendo del arte y siendo felices y creando 24/7. Y llega uno y se pregunta como, bueno, ¿esto hasta qué punto es de esta manera? Porque también, digamos que ahí no queda tanto en evidencia este tema de esas confrontaciones que tiene uno con uno mismo, viéndose como al espejo y diciéndose todas esas cosas malas que siente frente a sí mismo. eh,
pero a la vez estás como con todas estas cosas que te presionan y te dicen como qué es todo lo que tú tienes que cumplir para hacer un esquema o un prototipo de persona y que me parece que es pues un poco una locura porque termina uno dando vueltas como en una especie de círculo vicioso de siempre repetir como esos mismos sentimientos o esas emociones frente a eso que te dicen que debería ser versus lo que quieres ser versus esa parte oscura de ti que te está diciendo todas esas cosas que no están bien. Entonces se vuelve una cosa súper complicada. Claro, y la comparación es que es mucho más fácil de hacerla en este momento con relación a hace 30 años que no existían las redes sociales, porque pues, uno veía qué pasaba con los otros artistas a través de noticias, por ejemplo, o de cuentos que le contaban a uno, de las exposiciones que hacían, pero ahora pues, es que es inclusive como uno lo hace, muchas veces no cae en cuenta que los otros lo hacen como uno lo hace, porque es que uno muestra, muchas veces como artista le toca crear como una personalidad de redes en donde está mostrando solamente triunfos. Sí, como tengo esta exposición, muchas gracias por este premio, y va uno mostrando y mostrando y mostrando, y pues llega el momento en que pues, si uno se mete en las redes, obviamente está mirando lo que los otros están subiendo y se empieza uno a comparar. Y se empieza a comparar y a decir, pero es que yo no he conseguido lo que este está haciendo. Y cuando hay comparaciones, yo creo que es una como de las actitudes que uno puede tener, aunque sea de uno mismo en la cabeza de mico que tiene uno, pues ese monkey mind que va hablando y hablando y hablando y que se quedan en esos círculos viciosos. Esa comparación es una comparación que carece de todo contexto, porque pues sí, una foto puede ser 1000 veces tomada y se puede escoger la una mejor, entonces hay una edición de 999 que se votan, pero se saca la mejor y no hay un contexto porque no se sabe si la otra persona que uno está viendo, pues también está en las mismas que uno, y es lo más probable. Entonces se convierte como en una guerra de mostrar el éxito y donde el que está siendo exitoso también está sufriendo porque no está siendo tan exitoso como el que piensa que él es el exitoso. Sí, 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 es bastante curioso. Y se vuelve también como una conversación, deja de ser una conversación con uno mismo y se vuelve una conversación con el otro, ¿sí? Sin decirle nada, ¿no? Y a veces uno tiene también, pues, que volver a esas conversaciones, no sé, pienso, eso es lo que yo pienso, de volver a esas conversaciones con uno mismo y decir y aceptar las cosas como son, ¿sí? Porque los procesos artísticos están rodeados de muchos fallos, de muchos fracasos, de muchos errores. De hecho, algún día sería interesante ver una exposición de fallos para poder llegar a, ¿sí? De todos los Como papeles que nos rompen. esos procesos artísticos que muchas veces se muestran en exposiciones, que uno ve, por ejemplo, cosas. eh, Imagínese alguien que guarde, un ceramista, ¿no? Que tiene sus proyectos. No, este intento de esta pieza de cerámica hecha en torno y la pieza toda choneta, porque fue un fracaso total. Sí, eso no se muestra, ¿no? Pero sería interesante porque también es parte de eso que uno desarrolla a medida que va creciendo, va evolucionando también, incluso hasta cómo va madurando el pensamiento de uno, ¿sí? Porque creo que también esas cosas lo ayudan a uno a madurar bastante. Volviendo al tema de la tesis, yo fallé mi primer intento de hacer la tesis, yo perdí esa clase, se llama tarea integral, que yo tenía un problema grandísimo. Entonces resulta que mi tesis habla acerca de gestión emocional y yo quería dejar de sentir mis emociones. Díganle usted, es un psicólogo. Quiero usar el arte para dejar de sentir mis emociones porque tengo un problema del aire y no me quiero sentir enojado. Entonces, no tiene sentido para nada. Y cuando me di cuenta que no tenía sentido para nada y por qué había perdido la clase, porque no tiene lógica dejar de sentir tus emociones, porque las emociones se sienten hasta el día que uno muera y el arte no es para eso. ¿Cómo uno usa el arte para dejar de sentir emociones? No se puede. Hasta que yo no entendí eso, no pude madurar, ¿sí? Para poder desarrollar el proyecto, ¿sí? Y es como, eh,
Este ejercicio es un fracaso grandísimo, son 6 meses otra vez repetir clase, uno mamado. Yo duré 8 años haciendo la carrera, porque o había paro o estaba embarrándola, pero es de esas errores, pues el episodio pasado Manuela decía algo interesante, ¿no? Que uno habla de sus errores, ¿sí? Pero uno aprende hasta que reflexiona de esos errores. Y aquí en este caso, pues yo aprendí a aceptar las emociones gracias a ese fallo. Gracias a esos 6 meses que perdí por culpa de esa manera de pensar tan, no sé, ignorante de mi parte, no sé, no entiendo por qué pensaba de esa manera, pero bueno, fue parte de ese aprendizaje. Y lo traía aquí también a esto porque muchas veces uno no reflexiona de lo que uno está haciendo, de las fallas que uno está haciendo, porque uno está muy ocupado mirando qué es lo que hacen los demás, ¿sí? Y tratando de mostrar sus éxitos y muchas veces, pues como lo que decía Camilo, no importa porque el otro también está embolatadísimo Son en las lo mismo. mismas. A mí me Pero no pasó, solo que no importe por el otro, sino pues la pregunta es por qué está hablando uno de fallas, si sí. eso es lo que está pudiendo hacer. Sí, 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 tal cual. Entonces, Ay, yo creo que el problema es llamar a ese proceso de pensamiento y sobre todo en la producción artística, eh, no sé, tener fallas o errores, porque en mi opinión como lo más bonito, lo que vos decías ahorita del proceso, o sea, las obras terminadas son accidentes que uno va dejando por allá afuera de todo ese proceso, pero ese proceso, si uno lo sigue pensando como si está lleno de fallas, pues está sufriendo porque les está dando una, ¿cómo se dice? Como se me fue la palabra. Un sentido negativo. Las está estigmatizando como si fueran algo malo, pero pues no es malo, es simplemente lo que uno está pudiendo hacer Sí, y si uno mira para atrás y uno dice, ve, pues estaba pensando eso, es una falla, pues no era una falla porque eso pasó porque era lo que yo podía hacer y si eso no hubiera pasado, pues no estaría pensando lo que estoy pensando acerca de esa parte del proceso. Yo, no sé, el acercarse a, a los procesos artísticos, a los procesos creativos, de esa manera le quitan a uno un peso muy grande porque uno no se está juzgando a uno mismo en todo momento. Simplemente digamos que el proceso lo lleva a decir, bueno, esto ya está listo, saquémoslo y pongámoslo a circular, pero el proceso de pensamiento sigue. Y lo otro que es importante con esta manera de ver el proceso creativo es no identificarse con esas obras que uno va sacando y que ya son obras terminadas hechas por uno, que tienen su nombre y que son presentadas con un título en una exposición, porque si uno sigue pegado a ellas, cualquier crítica que se les haga, pues es una una crítica. puñalada directa al artista. Entonces, entender que son, que son, no sé, cosas concretas que uno va soltando, pero esas cosas concretas no son uno. Entonces, la crítica a eso no es una crítica al artista. Y ahí se quita uno un peso muy grande, porque es que cuando uno está creando y está dejando cosas regadas, si uno tiene que ser como responsable a toda hora por esas cosas que hizo hasta hace 20 años, pues cada vez se va volviendo uno más y más y más grande y más responsable de cosas por las cuales no debería responder. Que uno las hizo con responsabilidad e hizo lo que pudo, pero pues llega un momento en que ya, pues eso no soy yo. claro, total. Claro, porque además uno está siempre en constante cambio, entonces decir que uno se quedó en esa pieza que hizo hace un montón de tiempo, pues realmente no tiene ningún sentido. Es como alguna vez yo leí, o bueno, escuché que García Márquez decía como que él siempre que volvía a leer sus libros decía que había algo mal en los libros, pero pues ya qué iba a hacer, ya el libro se había publicado y ya.
O sea, ya había cometido el error y creo que eso también es como una cuestión humana del proceso creativo, porque volviendo al tema de esas utopías que a veces nos venden, sobre todo utopías en términos personales, nos venden como esas cosas que deberíamos ser, pero entonces se deshumaniza mucho el proceso porque se olvida que esos errores o esos fracasos a veces son parte también de poder construir cosas significativas. La primera fotografía que salió en la historia fue un error, porque dejaron mal puestos unos químicos y eso tomó la fotografía así, pues con la iluminación y esto. Entonces, como que uno dice que si esos errores no existieran, pues realmente habría muchas cosas incluso que no funcionarían. Y pues me parece que también es muy interesante pensar el proceso creativo así. Una de las cosas más interesantes en Cultura en Ruta es eso, conocer el proceso creativo y también como esa humanidad detrás del artista, porque a veces algunos artistas jóvenes o a otras personas les pasa que van a ver la exposición y entonces obviamente hay una total admiración por la obra del artista, pero también uno a veces dice como, ay, ¿cómo pudieron hacer todo esto? Que les quedó todo perfecto, pero uno no sabe que detrás el artista está pensando que este detalle le quedó mal o que esto lo debe ajustar o que se le rompió la hoja en este pedacito y la tiene que acomodar y eso también es parte como de la esencia de esto, o sea, como esos errores que lo que hacen es enriquecer como el proceso. Es parte del alma de la obra y también a nivel artesanal, ¿sí? Porque muchas cosas de las que hacemos son hechas con las manos, ¿sí? Y como seres humanos, pues no hay nada que podamos hacer perfecto, por más que lo intentemos. Incluso hasta las máquinas están mal hechas, ¿sí? Uno puede decir, no, hay un carro de esta marca que es indestructible. Ese carro le falla tarde o temprano, tendrá alguna falla, ¿sí? Se le Porque cae un tornillo. está hecho por los seres humanos y no hay forma de que, nosotros no somos perfectos, no hay forma de que las cosas sean perfectas. Y de hecho, eso me gustó mucho de esa conversación que tuvimos con los artesanos, ¿sí? Porque ellos dicen, las cosas hechas a mano no hay forma de que queden perfectas, ¿sí? A duras penas, por ejemplo, ellos hablan de que compiten a veces con la industria que desarrolla las artesanías o símiles hechas con máquinas, que quedan mejor hechas que los que puede hacer una persona con las manos, claro, por cuestiones de tiempo y ese tipo de cosas. Y es también aceptar eso, y que no se trata de ser como mediocre ni nada de eso, sino que a veces es parte del proceso. La próxima uno lo hará mejor, ¿sí? O peor. O peor también, a veces uno entrega lo mejor de sí para producir su obra y a veces también es necesario entregar lo peor para que las cosas salgan. Sí, y hablando pues también de este tema, me gustaría tocar un poquito como esa segunda parte o esa utopía que de la cual tú hablas, que es como esta guerra contra el narcotráfico o esa utopía de que no haya drogas ni ninguna cosa de estas cuando eso ya es un sistema económico sumamente establecido, tal vez no legal, tal vez no principal ni muy visto, pero es un sistema económico que del cual muchas personas dependen, muchos sistemas de los países y bueno, otras cosas ahí. Hace poquito yo estaba leyendo, bueno, me topé con dos cosas que quiero relacionarlas como en este momento. Hay un podcast que yo escucho en donde estaban hablando de todo el sistema carcelario de Estados Unidos y cómo eso se volvió un negocio por este tema de la guerra contra las drogas. Pero entonces cómo eso también vino relacionado, por ejemplo, con unos temas de racismo, de meter una mayor cantidad de personas negras, a pesar de que, por ejemplo, los blancos eran los más consumidores de drogas, los que más estaban en las cárceles eran las personas negras, pero no necesariamente por venta, sino un poco como por unas dinámicas de que a ellos se los ligaba directamente con la droga. También un poco que en Estados Unidos, por ejemplo, se crearon unas empresas privadas para poder dirigir las cárceles con todo este boom de la droga. Incluso los mismos empresarios pusieron como una serie de normativas para que, por ejemplo, se fuera mucho más dura como esta condena. Entonces, que si había cierta cantidad, por ejemplo, de cargos ya era condena perpetua, que es una cosa pues que se ve muy común allá. Y me parece que es algo, pues, como muy interesante porque cuando hablamos de este tipo de temas, como que no solamente es como la situación o la problemática social como del daño que puede hacer la droga, sino de todas las políticas que hay alrededor de esto, o sea, como los sistemas económicos y también un poco creo que hay algo que me gusta mucho de tu trabajo y es como que hay una nota como de sátira en algunas de las obras, no sé si es intencional, pero yo lo percibo así porque además a veces hay ciertas cosas que son tan absurdas
que no tienen ningún sentido dentro de esto, pero que hacen parte como de todo ese ecosistema del narcotráfico. Entonces, lo de los nombres que les ponen a veces a los traficantes, pues como los alias con los que los relacionan, o también cuando dicen como las narcofamilias, las narcocasas, y hay otros pues que seguramente tú tienes ahí una lista más chistosa, pero bueno, con esto quiero ir a que eh, es, es muy interesante porque usualmente se piensa solamente como de, esto es una problemática, pues sí, social y la gente se está haciendo daño y entonces por eso hay que prohibirlas. Pero realmente hay unos intereses muy oscuros detrás de esas prohibiciones y de esas normativas, incluso intereses a veces de mercado y de las empresas que se crean en torno a la droga. Claro, pues, yo creo que lo primero que uno tendría que decir es que no todo el consumo de las drogas es problemático. Ujú. Es un pequeño porcentaje de los consumidores que tienen un consumo problemático. Entonces, pues ahí ya hay un problema porque es meter en un mismo saco de, pues en este caso, y lo que mencionas en Estados Unidos de que el solo hecho de consumir hace que alguien, o de portar hace que alguien sea un criminal, no solo de meterlo en un saco de criminalidad, sino también de que necesita tener un tratamiento o que el consumo es absolutamente malo. Pero pues no sé los porcentajes, pero creo que más del 80% de los consumidores a nivel mundial no tienen un consumo problemático. Entonces, ¿por qué hay que hacer una guerra contra algo que no está creando un daño tan generalizado? Y lo otro es que sí, pues la guerra contra las drogas empezó como una guerra política. Mm. Creo que fue en los 90, el secretario de Seguridad de Nixon habló y dijo cómo esta guerra había sido una guerra contra los hippies, porque se oponían a la guerra de Vietnam, había sido una guerra contra los negros, había sido también una guerra contra las minorías mexicanas, con las minorías latinas, los mexicanos que entraban drogas por California. Entonces lo que ellos querían era apabullar unas minorías a través de una guerra contra las drogas, que después se terminaron creyendo el cuento y se ha vuelto una guerra moral, pero es precisamente como la ilegalidad de las drogas la que pone tanto dinero en las manos de estos atarbanes que utilizan vías de hecho y no vías de derecho. Y es como culpa de los legisladores que se siga, que son los únicos que tendrían como la manera de cambiar el enfoque y el acercamiento a la problemática de las drogas, que sigan perpetuando una guerra totalmente absurda, porque pues, como lo dices, no ha parado el consumo de drogas y cada vez lo que genera es más violencia. Entonces, sí, eso es, pues para mí, y que lo viví, que crecí en medio de esta violencia de la guerra del cartel de Medellín contra el Estado, de la guerra del cartel de Medellín contra el cartel de Cali, me parece que al tener una voz como artista es importante insistir y que es un problema que no se ha acabado, que es un problema que se sigue fortaleciendo. Pues no hay sino que mirar qué está pasando en el Catatumbo en este momento en Colombia para ver que la guerra pues, se ha intensificado muchísimo. O leer en la entrevista de ayer a Chucho Abad diciendo que es un fotoreportero que ha recorrido Colombia entero en las épocas más violentas, diciendo que en este momento es más peligroso recorrerse a Colombia que hace 25 años. Entonces, sí hay como pues para mí como un deber moral de seguir abriendo la conversación, por más que la gente diga, ay, otra vez hablar de drogas, y otra vez hablar de narcotráfico, y otra vez hablar. Pues claro, es que hay que seguir hablando porque sigue siendo un problema. Y si uno se calla y si no hay una conversación permanente, hay una invisibilización
y el problema pues nunca se puede solucionar. La única manera de contrarrestar la situación que estamos viviendo es generando conversaciones, y a través de esas conversaciones pues pequeños cambios que finalmente, si hay voluntad política, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, pues se podrá enfrentar el consumo problemático cuando sea problemático de una manera muy distinta. Sí, total. Yo creo que hay que seguir insistiendo y voy a insistir con hablar de Germán Castro Caicedo y su Colombia Amarga. Creo que una de las inspiraciones para que este proyecto exista es ese libro. En el 71 al 73 se le ocurrió viajar por todo Colombia y escribir una crónica de cada uno de los departamentos que visitó. Y en cada departamento hablaba de las problemáticas que había. Del Guainía, de cómo está abandonado, de que, que muchos no sabemos ni dónde está el Guainía ni qué es la Guainía, ¿sí? Pero ya hablaba también en esa época del contrabando en Buenaventura y de que había niños muriéndose de sed en La Guajira. Y lo menciono precisamente porque Camilo hablaba de que si no se trata el problema se sigue sofisticando, sigue creciendo y ahorita pues muchos de esos problemas pues no, siguen acá constantemente, no acá en Bogotá, sino en Colombia en general, porque son cosas que afectan a todos los colombianos de alguna manera u otra. Sí, de hecho, también ese es el por qué también me parece muy interesante ese concepto que, menciona en el trabajo de Camilo con el trauma colectivo, ¿no? Porque es de toda la vida que tocan estos problemas y me parece muy bonito lo que dice Camilo, que hay que seguir insistiendo, ¿sí? Porque a mí leer ese libro en el año 2018 me rompió el corazón porque yo hice cálculos del 75 hasta acá, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Sí? Y ahorita ya estamos en 2025, entonces ya son 50 años, si no me fallan los cálculos. Ujú. Entonces, 50 años desde que Fernando Caicedo se le ocurrió dar ese bote, pero sabemos todos que incluso desde mucho antes esas problemáticas ya existían. ¿M? Y bueno, ese es el motivo por el cual vale la pena seguir insistiendo, porque si no se hace algo al respecto, así sea alzar la voz como artistas, como ciudadanos, como seres humanos, las problemáticas van a seguir ahí presentes y luego Claro, viene sí, hay pues, personas de mi generación que yo estoy de acuerdo que mi generación con mucha gente es una generación traumatizada por esa violencia que era, pues con la gente que no le tocó vivirlo, lo comparo un poco con el COVID, Mm, que es, uno salía y se juntaba con las personas equivocadas pues no las personas equivocadas, con las personas en un momento que estaban contagiadas por casualidad sin saberlo, y terminaban después, terminaba pues, la gente muriéndose. O sea, vos podías salir y tenías el miedo de que te ibas a contagiar y que no sabías si ese contagio podía llevar a tu muerte. Lo mismo pasaba un poco en la Colombia de esta época de los 80s y los 90s, donde uno salía a la calle pero no sabía si iba a volver. sí, Las bombas, pues no sé, aquí en Medellín, pues a mí me tocaron muchas bombas, me tocaron familiares pues, muy cercanos, muertos o tratados o que fueron, dame un segundito, a ver, retomo. Estaba diciendo lo del COVID. Y con respecto a lo del COVID, es muy parecido a lo que sucedía aquí en Medellín y en Colombia con el narcoterrorismo, en donde uno salía a la calle, pero no sabía si iba a volver por las bombas y por la violencia que había en las ciudades. Entonces, pues esa incertidumbre de salir, pero uno sale sin estar seguro que puede volver,
es algo muy complicado y algo que da la vuelta de un momento a otro pues, de manera muy fuerte. A mí me tocó en la casa donde vivía con mis papás la bomba que le pusieron a Pablo Escobar en el edificio Nápoles y reventó todas las puertas y como las vidrieras y los vidrios y las ventanas de todo un lado de la casa. Entonces, de un momento a otro, ese Medellín que uno conocía, que era familiar, se volvió desconocido. Y es algo de lo que tú, Salomé, me hablabas un poquito con lo absurdo, pero también es como lo siniestro, que es cuando lo conocido y lo familiar se vuelve no familiar o desconocido. Digamos, esa característica que hay en muchas de mis obras, donde uno, por ejemplo, en un dibujo, que uno empieza a ver personajes de la cultura popular, de las caricaturas, y se siente reflejado y reconoce ese espacio que está mirando de un momento a otro. Cuando uno va escarbando y escarbando más, se siente perdido dentro de lo conocido, esa sensación de lo siniestro, y eso fue lo que pues, nos pasó a nosotros. Y lo decía de esta generación, que es entendible que haya mucha gente que no quiera hablar de eso, que creó Sí. dolores tan profundos que es mejor enterrarlos, porque pues revivir estas situaciones es revivir un dolor muy grande, pero habrá otros que a los que nos importa seguirlo diciendo, aunque haya pues, dolores y situaciones muy complicadas de aquella época. Pero claro, si no se sigue hablando, pues es algo que es imposible cambiar, porque es que solamente se puede cambiar lo que está visibilizado, lo que está invisibilizado nunca se va a poder cambiar. Exacto, y yo quiero tocar ahí ese tema porque a mí me parece pues también muy importante, porque yo también crecí en Medellín, pero pues yo nací en el 2001, o sea que de unos años más hacia acá. A usted, Pablo Escobar, es Andrés Parra y no el Claro, de no, verdad. pero no solamente eso, sino que mira que hay una cosa que a mí me parece muy interesante que yo veo, por ejemplo, en algunas personas de mi familia, como ese no recordar la época como si fuera un espacio negro que hubiera pasado en su vida en donde no sucedían tanto estas cosas. Mis abuelos, mi mamá y mi tía vivían ahí como en la Comuna 13, ahí cerquita, vivían en San Javier cuando ellas eran jóvenes y a veces que nos sentamos a hablar cuentan un poco como estas historias de pues de lo que pasaba alrededor del barrio donde ellas vivían, como ellas vivían en un conjunto cerrado, pero entonces al frente estaban sucediendo pues como todas estas situaciones también como del tráfico de drogas, de las personas que reclutaban, pero como además esto era una cosa que no solamente estaba en el contexto del barrio, sino que también salía y como que rodeaba su cotidianidad, un poco esta dinámica del miedo. Y hay una cosa que a mí me parece, mirando por ejemplo Medellín en este momento, que también eso se volvió como un poco el discurso político de mostrar la ciudad como una ciudad perfecta, que no ha sido lastimada, que no tiene una herida sumamente profunda que incluso trasciende generaciones y que ahorita ya se ha vuelto más compleja. Y yo me estaba leyendo también en estos días un libro que se llama La doctrina del shock, de una autora que se llama Naomi Klein, y ella hablaba como de que hay ciertas personas, por ejemplo, en la política que aprovechan esos momentos de shock generacional o de miedo para poder instaurar unas políticas como de seguridad nacional o poder instaurar unas políticas de privatización, bueno, de un montón de cosas que realmente lo que hacen es afianzar más las problemáticas. Y de alguna manera una de las políticas más fuertes que se afianzó en Medellín fue la política del olvido. Que el olvido pues a veces también está bien para poder sanar ciertas cosas que a veces es muy difícil sanarlas si las seguimos recordando. Pero yo siento que Medellín llegó hasta un punto en donde ya también, digamos, quienes tienen la valentía de hablar de esto, parados desde allá, desde la ciudad y de tocar estos temas, son mirados como si estuvieran locos porque están hablando de algo que entre comillas no sucedió, pero que es como un secreto público porque todo el mundo sabe que sucedió.
Y se vuelve complejo porque también para muchas personas se vuelve algo personal. Entonces, que uno toque, por ejemplo, temas relacionados con la violencia, con el narcotráfico, con el conflicto, como en una crítica como artista, se vuelven también un conflicto personal con algunas personas cercanas. Y no sé, Camilo, si a ti de pronto eso te ha pasado en algún momento. Mm, yo creo que con personas cercanas no, pero sí hay trabajos que se han vuelto muy polémicos porque supuestamente uno está ensuciando la imagen de Colombia o de Medellín. Lo digo pensando en un proyecto de NFTs que hice que fue vender 1 tonelada de cocaína bueno, no de cocaína, sino de criptococaína en el blockchain, donde estaba vendiendo 1.000 kilos de cocaína, pero pues obviamente no eran 1.000 kilos de cocaína, eran 1.000 kilos de criptococaína, pero la criptococaína es simplemente un código. Ese trabajo generó como mucho rechazo, inclusive por los algoritmos de las redes sociales. A mí me cancelaron la cuenta de Twitter y me amenazaron que me iban a cancelar la cuenta de Instagram si seguía vendiendo sustancias ilegales. El algoritmo de Twitter no se dio cuenta que esto era una parodia, un trabajo, una propuesta artística, sino que pensó que era real. O amenazas de muerte a través de los comentarios en redes sociales, o alegatos con personas en entrevistas, en radio, diciendo como este man está dañando la imagen de Colombia. Pues eso me hace acordar, por ejemplo, cuando mandaban unas notas a través de la embajada en Italia diciendo que deberían prohibir la venta de camisas con la imagen de Pablo Escobar. O sea, hasta ese grado de locura llega ese tratar de borrar lo que pasó aquí. Y uno de los ejemplos más impresionantes fue el segundo bombazo que recibió el edificio Mónaco para demolerlo y para tratar de borrar la historia de Medellín. Pero es paradójico porque era un bombazo peor al primer bombazo, pero eso hace que se limpie y que se vayan borrando estas heridas, lo cual pues, es absurdo. Es tan absurdo como si en los campos de concentración nazi los tuvieran que dinamitar para que la gente no vaya a estos lados y no haya un turismo relacionado con las atrocidades y la barbarie que cometieron los nazis. Pues aquí también se podría hacer un tipo de turismo como informado, sin tener que destruir esos símbolos que hablan de una violencia que ocurrió en Medellín. Sí, de hecho me pasa, justamente que mencionas los nazis, pues es como, después de la guerra, pues hubo un proceso de desnazificación, ¿no? Como vamos a quitar todos los símbolos y todo lo que tenga que ver con ellos porque los queremos olvidar y porque no queremos saber más de la guerra por las atrocidades que pasaron. Sí, pero no se puede hacer lo mismo con todos los conflictos. O sea, es algo que no se puede olvidar. Sí, no es simplemente quitar las imágenes o quitar las, las cosas no van a cambiar. Incluso hasta hay un intento, por ejemplo, ahorita en El Salvador con Bukele, con las maras, que ahora pues entonces por tener un tatuaje te vas a ser investigado por si eres un marero, ¿no? Y hace el intento también de eliminar toda imagen que tenga que ver con ellos. En los cementerios pues elimina las tumbas de ellos, igual que pasó en Alemania, que quitaban todo lo que tuviera las dos S, ¿no? Y aquí es un intento de hacer lo mismo, pero pues es un intento que es absurdo porque yo creo que las heridas no se sanan si no les da aire, ¿sí? O Y, si no se conversa sobre ellas, pues y si no se... y Exacto, mira lo hacia allá que, voy. lo que hablas de El Salvador.
La semana pasada empezó un debate muy grande porque los periodistas del Faro, que el Faro lo crearon dos hermanos de apellido Martínez. Hay uno que es Óscar Martínez, que es un cronista impresionante, y su hermano que es antropólogo y ha hecho investigaciones con Óscar también. Sacaron con el director actual del Faro un documental donde dos personas de un rango alto en las maras dicen que hubo un acuerdo del partido de Bukele para que él pudiera quedar alcalde de El Salvador ciudad, y que eso fue lo que lo catapultó a la presidencia. Entonces ahora pues está haciendo lo que vos estás diciendo, con unos costos en términos de derechos humanos grandísimos. Mucha gente que no tiene nada que ver con las maras va a estar encarcelada de por vida. Pero este personaje hizo un acuerdo con las maras para que fueran las maras las que obligaran a votar por él cuando se presentó para ser alcalde de El Salvador. Entonces hay un doble rasero que también se ve mucho en Estados Unidos con la guerra contra las drogas. Y sí, pues no sé, pues, digamos que cuando una guerra pasa y cuando lo de los nazis pasó, pues uno podría hablar de lo que hubo atrás, pero en este momento es que la violencia asociada con el narcotráfico no ha pasado y no ha dejado de existir. O sea, aquí nos estamos preocupando por dinamitar un edificio cuando Medellín está lleno de rusos y de albaneses y de italianos, y a Cali ya le dicen Mexicali, y yo ahora estuve montando una exposición en México a principio de año, y uno se monta en el avión y pasa por los asientos de primera clase y son mexicanos vestidos de marcas de pies a cabeza, como conjuntados, que uno se da cuenta que son traquetos y hablan mexicano y tienen gorrita Gucci, gafas Gucci, riñonera Gucci, camiseta Gucci, chompa Gucci, pantalón Gucci, zapatos Gucci, y uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? Esto está lleno, 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 lleno de extranjeros, más aún cuando el negocio ya no es de Colombia. La gran cantidad de dinero se queda en la distribución, y hacia Estados Unidos esa distribución ya es, ya es de los mexicanos, y los mexicanos están viniendo acá a controlar cómo se produce la droga y cómo se la entregan. Y por el lado de Venezuela y de Europa es el cartel de los Balcanes, los albaneses que ya desbancaron en Europa a las mafias mexicanas, que se están teniendo que unir entre ellas después de haber peleado toda la vida para poder combatir contra los albaneses. Están las mafias rusas. Entonces, aquí hay un problema grandísimo, donde ya Colombia no es el gran distribuidor, sino que es un productor subyugado a unas dinámicas de crimen organizado internacional muchísimo más grandes de lo que eran hace 40 años acá. Y seguimos pensando en prohibir las camisas que tengan una imagen de Pablo Escobar. El problema ya no es Pablo Escobar. Aquí están pasando cosas, pues sí, fue muy complicado porque fue un narcotraficante que quiso derrotar al Estado y que hizo una guerra frontal contra el Estado y contra los ciudadanos, pero aquí están pasando, pues esta semana, hace un par de semanas, el Plan Pistola, por ejemplo, que está haciendo el Clan del Golfo, es igual de aterrador al precio que ponía Pablo Escobar sobre la cabeza de los policías. Se repite la historia. Total. Y además yo creo que se repite también como con un poco más de distracciones, porque es mucha la gente que no sabe lo que está pasando hasta que se entera entonces de que hay un precio sobre la cabeza de los policías, o hasta que de pronto pues se encuentran directamente como con estas dinámicas del narcotráfico. Y bueno, se pregunta uno como qué irá a suceder, ¿no? Porque ahorita es lo que decía Samuel, está tan sofisticado el conflicto o la problemática que hay allí,
que realmente ya no hay una sola solución, sino que es algo que se sale de las manos y que al final pues termina teniendo que ver con la vida de todos porque puede haber una problemática que termine tocando incluso a las personas que le dan la espalda a ese tipo de situaciones. Sí, y pues volviendo a ese tema de la sofisticación, pues es que hay grupos organizados que ya están tan organizados que son redes internacionales que van desde México hasta Chile Que se perciben a sí mismos como empresas, y además. ya se ven como empresas y de hecho uno llega a ver imágenes de ellos o los llega a ver a veces pasar y uno dice, es impresionante cómo uno los ve ahí, ¿sí? Y, y uno no, pues, uno qué puede hacer, ¿no? Y uno, uno le da muchas como vueltas a todo esto, a conversarlo y hablarlo. Y bueno, yo creo que, Pero también es como a quién puede ver uno, porque uno, pues ahora hay un término acuñado por Inside Crime, que es una plataforma periodística también muy interesante, que son los narcos invisibles. mm, Y, y, pues son narcos invisibles porque no son percibidos como narcos, pero uno viviendo en Medellín pasó como de esa opulencia de la movilización social de los narcos en los 80s y en los 90s, donde uno hablaba de camisas de chaliz, de cadenas de oro, de los colores fofó y de la arquitectura narco y cómo pues había pues no sé, era como la unión de todos los estilos posibles arquitectónicos, pero lo importante era mostrar, demostrar y alardear de lo que se tenía, a después pasar como a un estado donde no se hablaba mucho, no se mostraba mucho, y llega este momento donde esas dinámicas son transnacionales, son empresas gigantescas, donde hay narcos invisibles que no se conocen quiénes son, que están muy ligados al lavado de dinero con criptomonedas, al lavado de dinero a través del contrabando, que es un daño grandísimo que está sufriendo Colombia, porque pues con el dinero del narcotráfico, que las ganancias son, en el cual las ganancias son absurdas, esas ganancias se están multiplicando por 2, por 5, por 10, comprando mercancía en China y entrándola de contrabando, y uno ve ahora toda la problemática que hay con alias Papá Pitufo, y que es dueño de los puertos en Colombia, y no sé, es muy raro porque son estos narcos invisibles que son los que controlan todo, pero uno ve Medellín y empieza a ver carros de como nunca antes los había visto, como ni en la época de los 80s y en los 90s. A mí me tocó hace un par de meses, no, iba y empecé a ver que había un taco muy grande con policías, y entonces uno dice, bueno, aquí hay un accidente de tránsito, y después había ambulancias y uno dice, no, pues es un accidente de tránsito con muertos, y llegué al punto donde se estaba generando todo eso y era una demostración de Ferraris en un restaurante escoltados por la policía, y eso se volvió viral la semana pasada porque un reggaetonero hizo como un festival del Ferrari, eran 30 Ferraris escoltados por motos aquí en Medellín. ¿De dónde sale tanto dinero? Y son los Ferraris y estos Mercedes que valen miles de millones de pesos, concesionarios donde venden camionetas como las del presidente de Estados Unidos, que son esas grandototas negras, blindadas. Entonces uno está viendo y también como la apropiación sobre los cuerpos de las mujeres. Ya esa estética narco está más disparada que nunca, y estamos hablando de narcos invisibles. Entonces, ¿quiénes son los que están alardeando de tanto dinero? Y uno pues se da cuenta como de la sofisticación de las redes de lavado de dinero, de los testaferros,
qué sé yo, el Clan del Golfo, que antes era Otoniel y fue extraditado a Estados Unidos y ahora está Chiquito Malo. Pues Chiquito Malo está librando una guerra en el monte. Es gente acostumbrada desde que estuvo en grupos paramilitares a vivir en el monte y a tener pues, ciertos lujos, pero los que se están disfrutando ese dinero es gente que está lavando con empresas, con agroindustria, con empresas fantasmas, con empresas fachadas, con empresas de papel hechas en otros lugares, pero es muy impresionante lo que está pasando en Medellín. Entonces, hay una visibilización grandísima de ese dinero, pero a la vez las grandes cabezas son invisibles, que es pues, todavía como mucho más problemático. Sí, total. Sí, ¿qué días viendo el tema de los carros, ¿no? Yo que días íbamos, estamos por la vía principal y pasó un carro. Yo le dije, mira, ahí va 1.800 millones de pesos en 4 ruedas. ¿Sí? Y, y bueno, yo creo que es un momento interesante para empezar a hablar acerca de las reflexiones, ¿sí? Este espacio en el cual pues nosotros nos permitimos como eh, dejar hasta acá, digamos, el episodio, pero también ojalá más adelante podamos volver a conversar. Mm, pero la idea de estas reflexiones pues es un poco como hablar de lo que ha ocurrido en esta conversación, así sea muy pequeño, lo que uno se lleve, ¿sí? No con la idea de dejarle a los oyentes una reflexión ni hacerlos pensar igual que nosotros, sino también que ellos mismos eh, reflexionen por su cuenta, ¿sí? Y se pongan a pensar acerca de esto si quieren, ¿no? Porque muchas veces uno no escucha un podcast para pensar, a veces es para distraerse, pero sin querer queriendo, el arte también a veces es un espacio para esas cosas y bueno, entonces creo que Salomé podría comenzar por esa parte. Pues primero que todo, Camila, agradecerte por aceptar nuestra invitación. Como decía Samuel, somos fans de tu trabajo. Realmente nos gusta mucho lo que haces, nos parece un trabajo muy serio, pero que además tiene mucho para aportarle al arte en Colombia y la verdad yo siento que a veces hay artistas, faltan artistas como tú en el país y es muy chévere poderte tener en este espacio. Y mi reflexión principalmente es sobre la memoria, ¿cierto? Muchas veces nosotros pensamos que la memoria inevitablemente tiene que ser algo doloroso, como que siempre ligamos esa palabra al dolor o a las situaciones complejas. Y sí, puede que sea parte como de esa esencia de la memoria. Pero a veces la memoria también es importante cuando las cosas se van ampliando tanto, se van sofisticando, así como decía Samuel, que pues ya no sabemos ni siquiera como cuál es la memoria real o a qué prestarle atención. Y volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, pues como del tema de esas utopías personales. A veces también la memoria se trata de saber quiénes somos, en qué lugar del mundo estamos parados y realmente como cuál es el contexto en el que vivimos, cuáles son las problemáticas que hay alrededor. No es una memoria que se queda en el pasado, sino que sigue estando presente como con todos estos temas que tú trabajas en tu obra. Entonces, pues creo que la memoria es algo fundamental y que si bien el olvido es necesario para ciertas cosas, también hacer memoria, a pesar de que sea un proceso tan complejo, es necesario. Y la memoria sí es algo que creo que pues en Colombia nos falta un camino muy largo para recorrer para poder decir que realmente se está construyendo una memoria. Hay avances, pero todavía falta, sobre todo, de llegar a pensar que esa memoria del pasado sigue teniendo repercusiones el día de hoy. Bueno, Camilo, si nos quiere contar también algo que quiera aportar a este Yo espacio. hablaría de la conversación de hoy, hablaría un poco de la aceptación, y esa aceptación se relaciona mucho con la memoria también, porque es la aceptación de lo que ha pasado de lo que está pasando, tanto a nivel personal como sociedad. Entonces, pues hablamos mucho de cómo aceptarse a uno con sus características. Y es importante, yo creo, decir características y no decir
errores o limitaciones o cosas buenas, es importante no ponerles como un, ¿cómo se dice? Un label, Como una etiqueta. una etiqueta de bueno o malo, sino con esas características, pues si uno acepta eso, se quita un peso de encima muy grande, porque vivir tratando de querer ser como uno no como uno es, sino como que el sufrimiento pasa en vivir tratando de querer ser como uno cree que uno debería ser y como uno cree que uno es frente a los otros. Entonces es una utopía que se basa en suposiciones de cómo el otro lo ve a uno y de cómo uno se ve a uno mismo y de cómo uno cree que está interactuando con los demás. Entonces ahí hay como una construcción ficcional de, 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 de la posición en la que uno se encuentra, y esa posición por lo general tiende a ser un poquito dolorosa. Y lo mismo de esa aceptación de problemas grandes como el impacto que ha tenido la guerra en Medellín, y que no hay que tumbar edificios para hacer unas reflexiones, sino que hay que dejarlos para poder hablar sobre ellos. Y esa aceptación pues tiene que ver también con la conversación y con la no invisibilización. Y pues sí, se relaciona mucho con cómo hacemos memoria y cómo lo que nos ha pasado, pues es importante reflexionar de ello. Bueno, y para cerrar con mi reflexión, pues ah, a veces uno tiene que hablar de sus traumas, sí, y bueno, para eso también existen los psicólogos y todas esas cosas, pero muchas veces uno no habla de sus traumas con los psicólogos, sino que uno le da muchas vueltas porque es difícil a veces abordar ciertas temáticas. Colombia es un país donde existe un trauma colectivo, donde todo el mundo tiene muchas cosas que decir, es un país al cual nosotros queremos visitar porque hay muchas historias y seguramente hay muchas personas que van a tener que contar muchas cosas. Un psicólogo se prepara toda la vida para escuchar cosas que no son fáciles de escuchar y para poder llegar hasta esas cosas que no son fáciles de escuchar. Nosotros no pretendemos escuchar esas cosas que son fáciles de escuchar, pretendemos escuchar lo que haya para contar, lo que la gente esté dispuesta a contarnos. Sin embargo, pues creemos y creo que también es muy importante decirlas lo que tengamos que decir. Hace poco mencioné que para que una herida sane es necesario dejarla que le dé el aire, que esté a la luz. Y muchas veces uno no tiene un psicólogo a la mano. A veces es necesario escribir, es necesario pintar, es necesario contarle esas cosas que uno siente a la pluma, a, a algo, así sea una pared, ¿sí? Y por esas razones que el arte es una herramienta que nos ayuda a no perder nuestra humanidad. Pero mira que se puede hablar después de la reflexión, o ya se termina el... No, No, continúe, claro. continúe. Este espacio es para contar lo que tengamos que decir y dure lo que tenga que durar. Yo no lo voy a Lo que, cortar. lo que vos decís de contarle a una pared, pues yo diría más bien que contarle a otra persona. No sé, es como hacer el ejercicio, uno de esa parte donde uno está encerrado en sus pensamientos obsesivos, y cada vez se da más duro y cada vez piensa que si lo descubren, pues va a terminar siendo peor el problema, y por eso va creando uno como una coraza que cada vez se vuelve más pesada porque es más elaborada y es más difícil de sostener. Pero si uno hace el ejercicio y le dice a otra persona, ve, yo estoy pensando o siempre he pensado que yo soy una hueva. Hay pues cosas de esas donde uno puede como mostrar la vulnerabilidad frente a los otros y no hacerse el que al que nada lo perturba y el que está emocionalmente sano, sino mirar esos dolores, esas angustias y esas, no sé, como temores que uno tiene con uno mismo. Si se comparten con otra persona, uno cree
de entrada que lo único que va a pasar es que a uno lo van a cancelar o que le van a dejar de hablar porque se van a dar cuenta de lo estúpido que uno es. Y uno crea, pues, por lo menos yo crecí, viví mucho tiempo de mi vida pensando eso. Eh, Llega un momento en que uno habla con lo otro y lo manifiesta, y lo que pasa no es que le dejan de hablar, sino que se crea como una empatía, o hay un vínculo a través de la vulnerabilidad que puede ser mucho más fuerte. Entonces, hablar de los problemas y hablar de cómo uno se siente con las otras personas es un ejercicio que es muy válido, y que realmente lo que genera es que el otro también se abra y que haya una conversación donde se escuche, Sí, donde se claro. escuchen esas problemáticas y no estemos pensando lo que contábamos al principio de no, este es súper exitoso por su Instagram y por su Twitter y por su no sé qué, sino que, que hay como se genera una relación muy horizontal y muy desde como, no sé, ¿cómo se dice esa palabra? No es como genuina, digamos, hay otra palabra que es mejor, pero, pero creo que es importante cambiar la pared por otro ser humano, Sí, porque, porque cuando uno, pues, y digamos, eso me ha pasado mucho porque pues, yo estuve en un psicoanálisis 15 años, por ejemplo, y durante esos 15 años nunca le conté a nadie que yo iba a donde un psicoanalista, porque tenía miedo que si sabían que yo iba donde un psicoanalista me iban a dejar de hablar, porque ahí sí se iban a dar cuenta que yo era el man más huevón del mundo. Entonces viví con temor 15 años tratando de decir, pues tratando de decir, no, tratando de esconder lo que yo sentía que yo era y lo que yo creía que los otros creían de mí. Y llegó un momento pues, que esto daría para otra conversación muy larga, a través del arte, a través de una estudiada, de una maestría en Estados Unidos, donde fui medicado, y donde esa medicación me ayudó muchísimo, y a través del dibujo logré darle la vuelta como a esas angustias tan grandes que tenía, y a ese miedo de relacionarme con las otras personas porque pensaba que iba a ser descubierto, y a tocar estos temas en mi trabajo y a hablarlos abiertamente. Y es increíble cómo eh, se pueden generar conversaciones de este tipo sin que sean pues unas vainas así dramáticas, pues, y drama queen a toda hora. No se trata de eso, sino pues de hablarlo seriamente, y es bonito porque se generan unas relaciones como mucho más fuertes a través de eso, de esa vulnerabilidad, y no a través de la seguridad de ser el mejor, o qué sé yo, pues como la persona, porque uno muchas veces piensa que a uno le hablan es porque hizo un trabajo muy bueno, o porque, o no sé. Ahora en la Galería La Cometa tenemos una exhibición colectiva que se llama Estamos que la rompemos, que gira en torno a ese deseo pues muy narco de estar, que casi que coronamos, pero trayendo eso a esta parte es como estamos, que, es- que cuando uno vive como pensando que estamos que la rompemos en términos de arte, o de coronar en la vida personal, o de llegar a la perfección, pues está jodido, ¿no? Y, Sí. y más bien ser honesto con lo que uno está sintiendo, y cómo uno se ve a uno mismo, pues puede abrir espacios de conversación que son importantes, y donde uno se va quitando ese peso de la mente de mico que a toda hora se está dando palo y palo y palo y palo. Y,
Y eso, pues sí, no ser perfecto deja de ser un problema que uno lleva cargando durante muchos años solo en su cabeza, y da lugar a conversaciones bonitas donde las particularidades, que serían las imperfecciones, son como lo que enamora de los otros. Sí, cuando yo estaba hablando de la pared, justamente Camilo se adelantó y es cuente las cosas, así tenga que contarlas a la pared para reconocerlas, para saber lo que sientes, ¿sí? En mi caso personal, yo en pandemia me di cuenta de muchas de mis cosas hablando conmigo mismo porque no tenía nadie con quien más hablar por esa soledad. Y al reconocer estas cosas dije, no, pues no me puedo quedar aquí hablándole a la pared, ¿sí? Y afortunadamente estuve rodeado de muchos actores, muchas personas que de alguna manera estuvieron en una posición en la que me escucharon, de manera muy generosa. Sí, pusieron su oído para escucharme y ayudarme a sanar muchas cosas que tenía que contar, aceptar muchas cosas de mí y darme cuenta también de que no tengo que también, como dice Camilo, ser el mejor, aceptar, por ejemplo, el miedo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay emociones que a uno le satanizan, como, no, usted es hombre, usted no puede sentir miedo, pero yo estoy aterrado. Aceptar que, por ejemplo, el miedo es mi mejor amigo, que la ira es una de las emociones que más me ama, ¿sí? Porque si me pasa algo injusto es normal que me enoje, no tiene por qué estar satanizado, y que las emociones son necesarias, no son ni buenas ni malas, están ahí porque se necesitan. Hay muchos mecanismos de defensa, el olvido es un mecanismo de defensa y justamente cuando hablábamos acerca del olvido, yo me acordé de una película que Gabriela Pinilla me recomendó en una ocasión y que me hizo ver que se trata de Un vals con Bashir, se la recomiendo mucho. Es la historia de un hombre que perdió la memoria en un día catastrófico en las guerras de el Líbano. Y el tipo empieza a tener pesadillas y sueños de algo que vivió un día en la guerra del Líbano y no se acuerda de esas 24 horas, ¿sí? Y para poder él sanar su mente, tuvo que devolverse y encontrar a cada uno de sus compañeros y empezar a hablar y a contar las cosas para poder sanar eso, porque imagínense, el tipo ya no podía dormir tranquilo, ¿sí? Porque su mente lo estaba torturando. Y solamente es así como yo pienso que uno puede abrirse, acercarse a las personas, como dice Camilo, crear vínculos nuevos también y ser vulnerable, porque el otro también es igual de vulnerable a uno, tiene las mismas necesidades, tiene la misma necesidad de un oído también, ¿sí? Creo que también es muy importante los espacios de diálogo en los cuales uno también tiene que escuchar, ¿sí? Y ser escuchado, y para eso pues son estos podcasts, ¿sí? Para que Colombia se narre así, para que creemos vínculos nuevos, para crear unión, para, Para reflexionar para también. reflexionar y para sanar poco a poco. Yo no pienso que el arte sane, pero yo sí creo que es un vehículo para la reflexión, Mm. que nos ayuda a sanar, a mejorar, a no perder nuestra humanidad y aceptar cosas y aceptarnos a nosotros mismos y a dejar de ver las cosas solamente como nos las imaginamos, ¿sí? Como creemos que son en redes sociales o como creemos que son porque vemos que el otro tiene, ya tiene su carro o ya tiene la moto que yo quiero tener. Entonces, este man que estará haciendo. Y es gente que también está haciendo sacrificios grandes, ¿sí? No todo el mundo aquí en Colombia se dedica al crimen. Hay gente que realmente eh, se rompe el lomo trabajando todos los días. Hay padres que llevan a sus hijos al colegio a mediodía cubiertos de grasa porque todo el día estuvieron debajo de un camión desarmando una transmisión y uno los ve pasar frente a uno y son ese tipo de personas que le hacen a uno palpitar el corazón y recordar su infancia, recordar esas situaciones de la vida que sí son reales, ¿sí? Eh, y con eso me despido con este episodio. Muchas gracias por la conversación, Camilo. Ha sido maravilloso y espero nos volvamos a encontrar. Antes de irnos, nos gustaría que nos cuentes acerca de qué proyectos tienes para más adelante y también si nos puedes decir dónde podemos estar pendientes de tu trabajo, porque siempre hay cosas interesantes que estás mostrando, que estás compartiendo. Y como decía Salomé, pues
eres un artista que le hace un gran aporte al arte colombiano y qué chévere poderlo decir con el artista aquí enfrente de nosotros en vida, ¿sí? Yo no se lo pude decir a muchos artistas que admiro y que admiraré, por ejemplo, no se lo puedo decir a Bernardo Salcedo, por ejemplo, pero bueno, eh, la vida nos pone a veces en situaciones en las que podemos decírselo y bueno, nos gustaría escucharlo antes de cerrar eso. Bueno, tengo una cuenta en Instagram que es camilorestrepo.co, camilorestrepo.co. Esa es la página web también. Y en Instagram trato de poner, pues, más que obra terminada, el proceso de creación de las obras, que me parece que es un espacio que se puede utilizar para eso, que casi nunca se ve y que es lo que hablábamos ahora, que era con lo más importante de un proceso creativo, es ese proceso y no las obras que se van acabando. Entonces, pues ahí en Instagram se puede ver como bastante el trabajo. Ahora hay 2 exposiciones en Bogotá. Hay una en la Cámara de Comercio de Chapinero, que es el proyecto A Ton of Coke, el que les contaba ahora de la criptococaína. Y ahí hay una obra, pues, digamos que ese proyecto que ha sido muy, muy largo y muy grande se va materializando en diferentes cosas, y en este momento lo que se está presentando es una subasta que hubo en el Museo de Arte de Lima de 1 kilo de cocaína, que fue algo increíble. Y sería lo que podría pasar si la cocaína fuera legal y se vendiera como una cocaína boutique, de 1 kilo de cocaína que cultivan por allá en el... Como el café. Como pasa con el café. El café podría pasar. Este fue 1 kilo de cocaína que empezó en 1000. Ellos me contactaron y me dijeron, le queremos comprar 1 kilo de cocaína, de criptococaína, para subastarlo. Y yo les dije, yo les regalo ese kilo de criptococaína solo con una condición, que si lo venden en esta subasta, yo les regalo el kilo de criptococaína más caro que tenga para que ustedes lo vendan. Y me dijeron, perfecto, porque ese segundo kilo, si lo vendemos, el museo tiene una fundación que le ayuda a los pelados afectados por el narcotráfico en la zona del Braem, que es la zona donde estaba Sendero Luminoso hace muchos años y que ya es una zona muy narca. Entonces el primer kilo de criptococaína, si se vendía, le ayudaba al museo, y eso generaba la donación del segundo kilo de criptococaína, que le ayudaba a jóvenes afectados por el narcotráfico y la narcoviolencia. Fue una subasta donde el kilo empezó en $1000 y llegó a $7000. La gente gritaba y aplaudía, entonces fue pues, muy divertido y muy interesante y como muy escalofriante ver cómo había esa felicidad tan grande por vender 1 kilo de cocaína, el primer kilo de criptococaína que se subastaba legalmente en la historia del arte y tal vez en la historia de la humanidad. Esa está en la Cámara de Comercio. Es chévere ir a ver como todo el diálogo del martillo y los afiches que tiene pegados alrededor. Y en la Galería La Cometa hay 3 exposiciones muy buenas. Una de Gabriela Pinilla, que la mencionaste ahorita. Hay una de Johan Zamboni, impresionante también. Y hay una colectiva de Estamos que se llama Estamos que la rompemos, que la curó Harold Ortiz. Hay 6 artistas, uno de los cuales tiene una obra muy interesante porque es un colectivo anónimo. Y los otros artistas, está Juan Caicedo, está Chocolo, el caricaturista del Espectador, Víctor Muñoz, Tatiana Zambrano, y yo. Tal vez, sí, ahí estamos los 6. Y la obra que tengo ahí se llama Objetos del Delito, y es una reflexión acerca de la teatralización que hace la Policía Nacional
cuando hace incautaciones y las muestra ante los medios de comunicación. Una reflexión que ya viene de tiempo atrás con el Sinfín de la Policía Nacional o con una obra de camisetas de los capturados que se llama Fashion Police. Esta ya es de las mesas, de los bodegones que construye la policía, y pues uniendo con el trabajo que mencionaste ahorita fue Bernardo Salcedo. Sí. Él tenía esta serie de bodegones que decía Dos Naranjas, que era un trabajo conceptual. Aquí también es de una manera, de una presentación de una forma similar, pero con la visión de la policía como institución que valida el bodegón, y que es muy problemática porque la policía pues tiene hechos de corrupción bastante grandes. Entonces lo que hay es un laboratorio de TUSI decomisado, que también se vuelve absurdo porque ya el TUSI, que está creando grupos criminales muy poderosos en Medellín, que ya no controla la oficina de Envigado, y que pensaría uno que se viene una problemática bastante fuerte. Esa droga ya no necesita una infraestructura como la que necesita la cocaína, sino que se puede hacer al baño María en una cocina común y corriente. O sea, cualquier cocina de cualquier apartamento, de cualquier casa en Medellín, es potencialmente un laboratorio de TUSI, y cuando se decomisa y se muestra como aquí estamos venciendo el crimen, mostrando una olla o un fogón, pero que dice olla, o poniendo Mostrando el sancocho. o utensilios de cocina, o cuaderno, o gramera, o no sé, cafeína, que se utiliza mucho para preparar TUSI, pues ya se vuelve totalmente absurdo. Entonces la policía es como un circo malo, con un sinfín, con un mantelito verde y con una impresora y unos papelitos nombrando los objetos decomisados, mostrando que le está ganando la guerra al crimen, ¿no? Mientras el crimen organizado hace que Colombia esté en las manos de albaneses, de rusos y de narcotraficantes mexicanos, y que no nos estemos preocupando tanto por quién entra y quién sale y por la inteligencia de este país, sino mostrando bobadas, ¿no? Cuchillos, objetos contundentes, elementos domésticos decomisados que hablan de ese absurdo en Colombia. Y por último, pues la primera pregunta era ¿qué estoy haciendo? Ahora estoy trabajando con un proyecto que se llama Panaeolus Colombianos, y es como un círculo virtuoso dentro de todos los círculos viciosos que ha producido el narcotráfico en Colombia. Entonces, están los hipopótamos de Pablo Escobar, cómo estos hipopótamos fueron traídos como una excentricidad precisamente por la cantidad de dinero que deja la ilegalidad de las drogas y el mercado clandestino que genera. Hay un mito que dice que Pablo Escobar importó los hipopótamos, que no está comprobado, obviamente, pero que importó los hipopótamos para cubrir las pacas de cocaína con el estiércol del hipopótamo, de manera que los perros se asustaran e hiciera el negocio mucho más efectivo. Entonces era como estas dinámicas narcas se van autoayudando para generar mayor eficacia en la exportación de la cocaína. Pero pues esta importación de los hipopótamos creó una problemática ambiental muy grande, porque llegaron 4, se murió 1, se reprodujeron 3, y en este momento se puede hablar de 250 hipopótamos en Colombia que están cagando en los ríos y en los cuerpos de agua, cuya estiércol es muy, muy, muy contaminante, y eso es lo que está desbalanceando los ecosistemas nativos y haciendo que especies en peligro de extinción estén siendo afectadas. Los manatíes, por ejemplo, algunos peces, los pájaros que se alimentan de estos peces, y cada vez el problema se va agrandando y agrandando más porque hay una inacción del Estado bastante grande.
Pero hay como un elemento muy interesante y es que por lo general los hipopótamos cagan dentro del agua durante el día y ellos salen a pastar por la noche y se comen entre 40 y 50 kilos de pasto, y los pastos ganaderos que están alrededor del Magdalena Medio son pastos africanos, entonces pues, pastos a los cuales los hipopótamos están acostumbrados genéticamente, pero durante la noche estos hipopótamos cagan un poquitico en la tierra. Esa boñiga yo la estoy recogiendo y estoy haciendo unos cultivos en formas de pacas de cocaína con la boñiga de los hipopótamos, en donde crecen hongos coprófilos, que son hongos alucinógenos, y estos hongos, si son proporcionados adecuadamente en tratamientos médicos a personas que los necesitan, pues pueden acabar con la depresión, pueden acabar con la ansiedad, pueden acabar con el estrés postraumático que generó la violencia narca en los años 80 y 90, pero pueden acabar con las adicciones. Entonces, como residuo final de una excentricidad que trajo un narco y que está creando un desastre ambiental, está creciendo un hongo que puede acabar con la adicción a la droga que ha creado toda esta violencia durante estos años aquí en Colombia. Ya tengo muestras, por aquí hay unos. ¡Ay, qué nota! Esto ya está disecado, pero esto creció en estiércol de hipopótamo. Es un género de hongo que se llama Panaeolus cyanescens, que en Colombia hay dos hongos alucinógenos coprófilos. El Psilocybe cubensis, que es el más normal, que es el que crece en el estiércol de vaca en todo lado, y este que es más de la zona tropical, que está emparentado con el Panaeolus africanus, que es el que crece en África, en el estiércol de elefante y de hipopótamo. Entonces ese es el nuevo proyecto. Es muy interesante porque muestra como un círculo virtuoso dentro de todo ese mierdero de círculos viciosos que ha... Dentro de ese mierdero literal. Es todo un bioma alrededor de tanta mierda. Ay, Qué interesante, Camilo. Entonces, bueno, nos vemos en otra ocasión. Seguramente más adelante podremos visitarlo, si Dios quiere, si Cultura Ruta logra llegar lo suficientemente lejos. La idea es, bueno, que este proyecto siga recorriendo Colombia, eh, y haya muchas más historias para la próxima. Y bueno, nos vemos entonces en un episodio más de Cultura en Ruta.